Asambleísta Gutiérrez tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señoras, señores asambleístas, nada más falso que el razonamiento que presenta la comisión en su informe, dizque para archivar la presente reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Ahí en la pantalla, señores asambleístas, y les pido su atención, en la pantalla tienen los 3 razonamientos que presenta la comisión y también lo tienen ustedes en sus computadores, en el informe de la comisión. ¿Cuál es el primer razonamiento que hace la comisión? Y dice que la distribución del 12% de las utilidades de las empresas que se dedican a la actividad hidrocarburífera ya se encuentra establecido la distribución y que está publicada en el registro oficial 583 del 24 de noviembre del 2011 y por lo que no se debería proceder con la presente reforma. Les voy a mostrar lo que dice el artículo de la ley. Por favor, la siguiente diapositiva. Ahí está el artículo 94. En ninguna parte hay tal distribución, por el contrario, hay los obstáculos que le pone el gobierno central para que no lleguen esos recursos a los gobiernos autónomos. Ahí están los obstáculos, miren ustedes. Dice, en el caso de los trabajadores vinculados a la actividad hidrocarburífera, estos recibirán el 3% del porcentaje de utilidades y el 12% restante será pagado al Estado y a los gobiernos autónomos. Los gobiernos autónomos no son del Estado. ¿Cuál es la diferencia entre Estado y gobiernos autónomos? Claro, ellos entienden al Estado como el gobierno central. La Revolución Ciudadana entiende al Estado como el gobierno central. Entonces aquí abren la puerta para que todos esos recursos los administre el gobierno central. Y vean más abajo. Dice gobiernos autónomos descentralizados que lo destinarán a proyectos de inversión social y de desarrollo territorial en las áreas en donde se lleven a cabo actividades hidrocarburíferas. Dichos proyectos deberán ser armonizados con el Plan Nacional de Desarrollo. Ahí tienen el justificativo en el gobierno para no aprobar los proyectos de los gobiernos autónomos descentralizados. Y más abajo, en el segundo inciso, las inversiones que realicen los gobiernos autónomos descentralizados deberán ser canalizados a través del Banco del Estado para que efectúe los desembolsos correspondientes, tal cual como lo dijo el asambleísta Cassinelli. Ustedes pregunten a qué gobierno autónomo le han llegado los recursos. Y peor si es de oposición, pregunten en el Banco del Estado a quién le han asignado estos recursos que por constitución, que por compromiso público del presidente Correa debía ir a los gobiernos autónomos. A nadie. ¿Qué es lo que estamos planteando, señores asambleístas? Por favor, la siguiente diapositiva. Esa es la reforma que planteamos. En el caso de los trabajadores vinculados a la actividad hidrocarburífera, estos recibirán el 3% del porcentaje de utilidades y el 12% restante será pagado al Estado, entendiéndose también gobiernos autónomos. Lo amarillo les explico luego. Serán distribuidos, después de lo amarillo, serán distribuidos exclusivamente. Esa es la reforma que presentamos nosotros. Serán distribuidos exclusivamente a través de los gobiernos autónomos descentralizados, ubicados en las zonas de influencia hidrocarburífera directa, donde se llevan a cabo las actividades hidrocarburíferas. Estos dineros serán transferidos inmediatamente. Ese es el espíritu de la reforma, que esos recursos realmente lleguen a los gobiernos autónomos de la Amazonía. Estos dineros serán transferidos inmediatamente a los gobiernos autónomos descentralizados, luego de la aprobación de cada proyecto en el correspondiente gobierno autónomo descentralizado. Esto es lo que no le gusta al gobierno central. Lo que el gobierno central, lo que Correa, como no es novedad, quiere es manejar él todos estos recursos para chantajear alcaldes y prefectos y para hacer, ¿no es cierto?, su campaña política demagógica. Por eso plantean el archivo. Esa es la principal razón de plantear el archivo, porque no les gusta que esos recursos vayan directamente, como manda la Constitución, a manos de los gobiernos autónomos descentralizados y que inviertan en beneficio de la población amazónica que es afectada por esta explotación. Esa es la principal razón y lógicamente la segunda razón, porque la reforma la presenta un asambleísta de oposición. Por eso plantean el archivo. El pedido, compañeros, y es a nombre de los gobiernos autónomos de la Amazonía, que paso a este archivo. Ya les voy a demostrar la segunda
el segundo razonamiento que también es falso. Por favor, por favor, la siguiente diapositiva. Miren, en el segundo inciso es el segundo razonamiento que presenta la comisión. ¿Qué dice? Se plantea la repartición de un 12% adicional, que es también parte de la reforma que presentamos, proveniente de los excedentes. Atentos, van ustedes a ver la contradicción de la comisión, de los excedentes que produzcan las empresas públicas de los diversos GATS en donde se realicen las actividades hidrocarburíferas, lo que evidentemente dice perjudicaría a los gobiernos autónomos descentralizados del resto del país. Falso, a quienes se les debería reducir sus ingresos para destinarlos únicamente a los GATS. Falso, estamos hablando del excedente. Por favor, la siguiente diapositiva. En la propuesta que estamos presentando en amarillo, dice claramente dinero que sumado al 12% de los excedentes petroleros. O sea, una vez que se cubre el presupuesto, una vez que está cubierto el presupuesto, lo que excede de ese excedente, un 12% para los gobiernos en donde operan las empresas públicas. Miren, el 12% que reciben actualmente es de las empresas privadas, el 12% de utilidad es de las empresas privadas, las empresas públicas no generan utilidad. Por eso planteamos que sea del excedente, una vez que está cubierto el presupuesto general del Estado. Es falso que se afecta a los otros gobiernos autónomos, porque no afecta al presupuesto general del Estado que debe estar financiado. Y sus empresas subsidiarias que realizan actividades de exploración y explotación de hidrocarburos calculados de la diferencia de lo presupuestado en relación a los precios oficiales de venta del petróleo. Miren, el segundo razonamiento, como lo demuestro, también es falso. Falso. La intención, insisto. Y a ver, antes de eso, ¿por qué presentamos esto? Porque los campos más grandes operan las empresas públicas. Y con este gobierno, esas empresas públicas actualmente son las que más daño ambiental causan. Y no se asigna ningún recurso a esos gobiernos para resarcir el daño. Solamente reciben recursos los que reciben. Son los que están en las zonas donde operan las empresas privadas. Por eso estamos también planteando esta reforma. Pero yo decía, la intención del gobierno es tener el control y no solamente se queden los obstáculos que ya están en la ley vigente, como es el Banco del Estado y como es el Plan Nacional de Desarrollo, sino que el presidente Correa, con decreto, por favor la siguiente lámina, con decreto de Rafael Correa, en el artículo 1 ustedes pueden ver, se crea la Empresa Pública de Desarrollo Estratégico Ecuador Estratégico EP. ¿Qué es lo que va a hacer esta empresa? Utilizar todos esos recursos para directamente esta empresa de Correa hacer su trabajo político demagógico o seguir chantajeando a los gobiernos autónomos. ¿Qué es lo que ahora plantean desde el gobierno a los gobiernos autónomos descentralizados? Presenten los proyectos, pero ya ni siquiera deben presentar al Banco del Estado. Directamente los señores de la empresa Ecuador Estratégico les dicen, oigan, preséntenos a nosotros, pero nosotros lo hacemos. Y sería bueno que ojalá por lo menos ellos lo hagan de manera transparente, pero ni siquiera eso. Pero están chantajeando a los alcaldes y prefectos de los gobiernos autónomos descentralizados. Miren en el artículo 3, clarísimo. Esta empresa Ecuador Estratégico va a contar con los recursos, si ustedes ven en la última frase del primer inciso, dice estratégicos para el desarrollo del Plan Amazonía. Es justamente, o les voy a leer todo el artículo 1, crea la Empresa Pública de Desarrollo Estratégico Ecuador Estratégico EP, como entidad de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de autonomía presupuestaria, claro, los recursos que tienen que ir a los gobiernos autónomos descentralizados, financiera, económica, administrativa y de gestión con domicilio principal en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano. Y en el artículo 3 está claramente establecido qué es lo que quiere hacer esta empresa. El patrimonio inicial de la Empresa Pública de Desarrollo Estratégico Ecuador Estratégico se encuentra constituido por los recursos asignados por el Ministerio de Finanzas al Ministerio de Coordinación de los Sectores Estratégicos para el desarrollo del Plan Amazonía. Estas son las verdaderas razones por las que el correísmo plantea el archivo del presente proyecto. Esas son las razones principales, lo que hemos visto en todos los demás proyectos de ley que han llegado acá a la Asamblea Nacional, tener el control
poder tener los recursos como herramienta de manipulación, de chantaje y presión, en este caso a los gobiernos autónomos descentralizados. Terminó su Señoras, tiempo. señores asambleístas, principalmente la oposición, no permitamos este atropello. Gracias, presidente.